Vamos a orar. Padre bueno, que moras en las alturas de los cielos en esta tarde, te queremos dar gracias por la palabra tuya. Muchas gracias, Padre, porque tú nos ayudas, nos guardas, nos apartas del mal. Gracias te damos, Padre, porque tú bendices también a los pequeños, porque tú los guardas, los cuidas, Señor, de cualquier gente que le gusta hacer mal, Señor. Gracias porque los has bendecido, Señor, en sus hogares. Y queremos rogar, Padre, para que tú seas con ellos con tu palabra. Te rogamos para que también ellos puedan aprender más de ti, que sea de mucha bendición para ellos y para sus padres. Gracias te damos, Padre, por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Adelante, pasen por favor los niños. Se sientan por favor, hermanos. Les voy a suplicar que abran su Biblia. Estamos estudiando la carta a los Hebreos. Hemos estudiado, hermanos, la superioridad de Cristo sobre los ángeles, la superioridad de Cristo sobre Moisés, y el día de hoy vamos a estudiar la superioridad de Cristo sobre sobre Aarón. Y les voy a pedir que abran su Biblia en Hebreos capítulo 7. Ese es el capítulo que vamos a estudiar hoy. Vamos a leer, hermanos, del versículo 1 al versículo 10 de Hebreos capítulo 7. Yo voy a leer el primer verso y le voy a suplicar que me acompañe con el segundo, y así todos nos vamos a unir en el verso 10. Hebreos capítulo 7, verso 1 al verso 10. Dice así la palabra del Señor. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también de Leví, que recibe los diezmos. Estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Amén. Padre bendito, Señor, te rogamos para que bendigas tu palabra. Te rogamos para que nos ayudes, Señor, a poder entenderla. Te rogamos para que tu Espíritu Santo nos guíe y que en esta tarde todo tu pueblo podamos ser bendecidos. Te suplicamos para que tú, Señor, permitas que tú, Señor, a través del Espíritu Santo, puedas enseñarnos, Padre, y que todos, Padre, podamos recibir tu palabra con gusto en esta tarde. Gracias te damos, Padre, por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Quisiera empezar con un ejemplo
para que podamos ver por qué la carta a los hebreos fue escrita. Hemos dicho, hermanos, que el autor de esta carta es anónimo. Algunos piensan que fue Pablo, otros Apolos, otro Bernabé, y otros hasta consideran a Aquila y Priscila como los autores de esta carta. Lo importante, hermanos, es que conocemos al autor principal, y el autor principal de esta carta es Dios. Es Dios, hermanos, guiando a estos hombres para escribir estas letras. Así que me gustaría que les quiero dar un ejemplo para ver por qué esta carta fue escrita. Y le quiero pedir al hermano Mario, si gusta pasar aquí, hermano, por favor. Si me ayuda, porque si yo hago esto voy a tirar el agua en todo el piso. Pero usted tiene un buen brazo, hermano. Mira, esa copita con agua, hermano. Les quiero mostrar este ejemplo para que podamos nosotros ver por qué fue escrita esta carta a los hebreos. Ahí hay agüita, hermano. Ahí hay agüita. Esta copita, imagínese usted que es un hebreo, un judío cristiano. Se acaba de convertir a Cristo. Imagínese usted que este judío es un judío cristiano. Entonces, si le echa un poquito de agua, hermano, no lo llene, nomás póngale poquita agua. Un poquito más, hermano. Gracias. Muy bien. Entonces, este judío cristiano acepta a Cristo. Tiene a Cristo ya en su corazón. Pero sucede que para otros judíos, que también, hermanos, ellos han creído en Cristo, cuando ellos lo ven, hermanos, que este judío, hermanos, cristiano, su fe está solamente hasta la mitad, o poquito menos de la mitad. Y le dicen, este judío cristiano dice: ¿saben qué, hermanos? Yo acepté a Cristo, y Jesucristo ya vive en mi vida, ya está en mi corazón. Los judíos que lo ven le dicen: oye, hermano, qué bueno que Jesucristo ya está en tu corazón. Nos da mucho gusto que hayas aceptado al Señor. Pero le dicen: ¿sabes qué, hermano? No es suficiente. No es suficiente. Nos da gusto que hayas aceptado a Cristo, pero también son importantes las leyes del Antiguo Testamento. También son importantes las fiestas del Antiguo Testamento. Son importantes también los rituales del Antiguo Testamento. Entonces, es bueno que aceptes a Cristo. Es muy bueno. Pero también es bueno, y le echa más agua, hermano, que aceptes las leyes del Antiguo Testamento, que aceptes las fiestas, que aceptes los rituales. Y para estas personas, este judío cristiano, ahora, como ya también tiene los ritos, las fiestas, para ellos, él ya está completo. Él ya está completo. Pero ¿será eso verdad? ¿Será eso verdad, hermanos? ¿Será necesario que nosotros, los que aceptamos a Cristo, también, hermanos, abracemos la fe judía? ¿Abracemos las fiestas?
Abracemos los 600 mandamientos, hermanos, del antiguo pacto. Abracemos, hermanos, los ritos, las ceremonias. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Gracias, hermano. Es de lo que vamos a hablar el día de hoy, para que podamos ver, hermanos, cómo Cristo es superior a Aarón. Y fíjense, hermano, cuando decimos que Cristo es superior a Aarón, pues tal vez no cause mucho asombro. ¿Está bien? Cristo es superior a Aarón. Pero cuando decimos que el cristianismo, hermanos, es superior al judaísmo, allí sí muchas personas se escandalizarían. Cuando decimos que el cristianismo es superior al judaísmo, muchas personas se levantarían y dijeran: no es así, hermano. Pero vamos a ver que sí. Y lo vamos a ver a través de la palabra. Y lo vamos a ver a través de este capítulo 7 del libro a los Hebreos. Cómo el cristianismo es superior, hermanos, al judaísmo. Para el judaísmo, el cristianismo es una secta. Y lo ven como inferior. Pero en esta tarde, hermanos, vamos a ver que Cristo es superior a Aarón. Es superior a Aarón. Y lo dice en su palabra. Hay un texto que quiero que memoricemos. Y me gustaría que ustedes lo memorizaran. Hebreos capítulo 7, verso 25. Vea su Biblia, por favor. Este verso, hermanos, me gustaría, les pido que lo memoricemos para ver la suficiencia de Cristo, para ver que no necesitamos nada más, solamente a Cristo. La Iglesia de Dios, séptimo día, hermanos, dejó los ritos del Antiguo Testamento en el año de 1933. Y el pastor que dirigía la iglesia en ese tiempo fue el ministro Andrew Tucker. Pero en 1933, la iglesia de Dios, hermanos, se desconectó con todos los ritos del Antiguo Testamento y los declararon, hermanos, para la iglesia y para el cristianismo nulos. Nulos. Y lo vamos a ver, hermanos, a través de este capítulo 7 de Hebreos. Vamos a leer este verso, hermanos, Hebreos capítulo 7, verso 25. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Dice así: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, ¿Cristo es suficiente? Aquí el texto dice que sí. Dice que sí. Y este texto, hermanos, está hablando acerca de Cristo. Está hablando acerca del Señor. Y dice este texto, hermanos, que Cristo Jesús puede salvar para siempre a los que por Él, o sea, por Cristo, se acercan a Dios, viviendo siempre, o sea, Cristo viviendo siempre para interceder por ellos. Así que no necesitamos a nadie más, no necesitamos nada más, solamente, hermanos, necesitamos a Cristo, hermanos. Y es lo que este capítulo 7 nos quiere enseñar acerca de la superioridad de Cristo sobre el sacerdocio levítico, Hay una frase que quisiera que ustedes recordaran también.
Y esta frase dice así: eso fue bueno, pero esto es mejor. A ver, díganlo conmigo, hermanos. Eso fue bueno, pero esto es mejor. Y es lo que nosotros vamos a ver en esta tarde acerca del sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico. Hay un texto que la hermana Irma nos comentó en la mañana, y antes de entrar al tema quiero que lo veamos. Es Mateo capítulo 9, versos 16 y 17, y lo voy a leer. Mateo 9, 16 y 17. Dice así el texto. Dijo el Señor: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. No echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan, dice el Señor, echan el vino nuevo, ¿en dónde? En odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Y es lo que vamos a estudiar hoy, hermanos. Es lo que vamos a estudiar hoy. Y vamos a empezar con la palabra. Hoy Hebreos 7. El sistema levítico, hermanos, fue instituido por Dios en el tiempo de Moisés. Este sistema consistía y consiste en leyes, en fiestas, en rituales y sacrificios. Se llama levítico porque este trabajo se le dejó encargado, hermanos, a la descendencia de Leví, un hijo de Jacob. El sistema levítico fue manejado, hermanos, por el sacerdocio levítico. Y solamente los descendientes de la tribu de Leví, solamente ellos podían ser sacerdotes. Y fíjense esta frase, hermanos: todos los sacerdotes debían ser levitas, todos. Pero no todos los levitas eran sacerdotes. Lo voy a repetir otra vez. Todos los sacerdotes debían de ser levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Los únicos que podían ser sacerdotes, hermanos, eran los hijos de Aarón. Ellos eran los únicos que podían, hermanos, tomar el sacerdocio. Los demás levitas que no eran hijos de Aarón podían servir en el templo como cantores, como ayudando, hermanos, en los sacrificios, como arreglando, hermanos, el lugar santo. Ellos se encargaban de lo demás, pero solamente los hijos de Aarón, ellos, hermanos, podían oficiar el cargo de sacerdotes.
Si eras tú un hijo de Aarón, estabas tú destinado a ser sacerdote. La edad para el sacerdocio empezaba a los 25 años y terminaba a los 50 años. Según Números 8, del 24 al 25. Podían comenzar a oficiar a los 25, pero terminarían su trabajo a los 50. Y después, hermanos, ellos se retirarían. Hoy en nuestros días, nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. Es el sumo sacerdote, como dice Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, y dice el texto, y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Pero hermanos, aquí hay un problema. Aquí hay un problema cuando decimos nosotros que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y esa es la cuestión, hermanos, que los judíos que no creen en Cristo nos presentan y dicen: Cristo Jesús no puede ser sacerdote. ¿Por qué razón, hermanos? Presentan ese dilema. Porque Jesucristo no es de la tribu de Leví. Nuestro Señor Jesucristo es de la tribu de Judá. Entonces, ¿cómo responderíamos nosotros a las personas que nos dicen que Jesucristo no puede ser sacerdote, y mucho menos el sumo sacerdote? Y es aquí donde entra este personaje que vamos a estudiar el día de hoy. Este hombre, hermanos, que se encuentra, hermanos, en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 14, y también en el Salmo 110. Allí, hermanos, el escritor del Génesis habla acerca de él, y David habla en el Salmo 110 acerca de este hombre. Este hombre se llamó Melquisedec. Melquisedec. Y es de lo que vamos a estudiar hoy, para que nosotros veamos, hermanos, de dónde toma Jesús su sacerdocio. Su sacerdocio. Y este capítulo 7 nos habla acerca de esto. Les voy a invitar que vean su Biblia en el libro de los Hebreos capítulo 7, y vamos a ver del versículo 1 al versículo número 3. El propósito del escritor en este capítulo 7 es demostrar que Cristo es superior a Aarón, que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico, y que el cristianismo es superior, hermanos, al judaísmo. Y es lo que este capítulo nos va a enseñar en esta tarde, hermanos. Capítulo 7 de Hebreos, del versículo 1 al versículo 3, dice el texto de esta manera: porque este Melquisedec, y fíjese los títulos de este hombre vivió, hermanos, en el tiempo de Abraham. Y este hombre, hermanos, dice aquí el texto que Melquisedec era el rey de Salem. Era un rey. Y gobernaba, hermanos, esta ciudad, Salem. Antes se llamaba Salem, después se llamó Jerusalén. Pero en ese tiempo, hermanos, Melquisedec era rey de esta ciudad. Y no solamente Melquisedec era un rey, sino que también, hermanos, intercedía entre el pueblo y Dios. Era sacerdote del Dios Altísimo. Así que vemos, hermanos, a este hombre Melquisedec, que tenía estos dos títulos: rey de Salem, y también, hermanos, tenía el título de sacerdote del Dios Altísimo. Y dice aquí el texto que salió a recibir a Abraham.
que volvía de la derrota de los reyes y los bendijo. Abraham, hermanos, había ido a liberar a su sobrino Lot. Y dice que cuando lo liberó, trajo, hermanos, despojos de esos reyes que aprisionaron, hermanos, a los de Sodoma, y trajo, hermanos, esos despojos. Y de allí, hermanos, Abraham le dio los diezmos de esos despojos a Melquisedec. Dice el versículo número 2: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Y fíjese, hermano, fíjese, esto es lo que vamos a leer a continuación. ¿Quién era Melquisedec? Ya vimos que Melquisedec era rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, pero todavía hay más cosas importantes acerca de él, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, que significa, y el texto dice, esto es Rey de Paz. Así que eso significa su nombre, hermanos, Rey de Justicia, y también significa Rey de Paz. Pero fíjense el versículo número 3. El versículo número 3 es un verso difícil de entender, porque dice así la palabra de Dios: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida. Fíjese en estas características que tiene Melquisedec: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida. ¿Por qué el escritor escribe esto, hermanos? El escritor, hermanos, está empezando a preparar, hermanos, hermanos, lo que va a decir más a continuación con esto. Porque el sacerdocio levítico, hermanos, era por herencia. El sacerdocio levítico, hermanos, venía por los padres, venía por la herencia. Pero este hombre, hermanos, Melquisedec, que era sacerdote, este hombre, dice aquí la palabra, que no tenía padre, no tenía madre, no tenía genealogía, no tenía principio de días, ni tampoco fin de vida. Melquisedec seguramente tuvo un padre. Melquisedec tuvo una madre. Melquisedec tenía, hermanos, una genealogía. Melquisedec, hermanos, tuvo un día donde nació, y también tuvo un día donde murió. Pero aquí lo que el escritor está diciendo, hermanos, que no había nada registrado, nada acerca de él. No había un registro. No había algo donde pudiéramos comprobar quién era el padre y la madre de Melquisedec. No había algo donde pudiéramos comprobar de qué descendencia venía. No había nada donde pudiéramos comprobar, hermanos, qué día nació o qué día murió. Un hombre, hermanos, misterioso, que vivió, que existió como nosotros. Algunos dicen que este Melquisedec fue Jesús. Pero el mismo texto nos dice que no fue Jesús. Porque dice así aquí más adelante la palabra de Dios, hermanos, en el verso 3.
Este Melquisedec, dice la última parte, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Entonces no era Jesús, sino que Melquisedec fue semejante a Jesús. Y dice, hermanos, que Jesús permanece sacerdote para siempre. Mire, el verso 17, por favor. Mire lo que dice el verso 17. Pues se da testimonio de él, o sea, de Cristo. Y este verso, hermanos, lo dijo David en el Salmo 110, verso 4. Pues se da testimonio de él, o sea, de Cristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién, hermanos? De Melquisedec, ya no según el orden de Aarón, sino ahora según el orden de Melquisedec. Y Jesús, hermanos, es sumo sacerdote, no según la orden de Aarón, sino Jesús es sacerdote por voluntad de Dios, el Padre, según el orden de Melquisedec. ¿Dónde estaba Aarón cuando Melquisedec era sumo sacerdote, hermanos? ¿Dónde estaba Leví cuando Melquisedec, hermanos, era sumo sacerdote? ¿Dónde estaba el sistema levítico cuando Melquisedec era sumo sacerdote? ¿Dónde estaban, hermanos? ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? ¿Dónde estaba, hermanos, el pueblo de Judá cuando Melquisedec era sumo sacerdote? Y los siguientes versos nos lo dicen. Si usted ve conmigo, por favor, el capítulo 7, verso número 4, el verso número 10. Vea conmigo, ¿dónde estaba Aarón? ¿Dónde estaba Leví? ¿Dónde estaba el sistema levítico? Cuando Melquisedec ya era sumo sacerdote. Dice el versículo 4, el verso 10, hermanos. Considerad pues cuán grande era este. Y fíjense, hermanos, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Hermanos, cuando Abraham regresa, hermanos, de esa gran batalla, él inmediatamente va, hermanos, con Melquisedec. Significa, hermanos, que Melquisedec era un hombre conocido por Abraham. Y era un hombre, Melquisedec era un hombre muy respetado por el patriarca. Y lo primero que hace Abraham, hermanos, cuando viene de esa gran batalla, va con Melquisedec para darle los diezmos. Para darle los diezmos. Y el versículo 5 dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Y fíjese, Melquisedec, hermanos, cuando tomó los diezmos de Abraham, ¿qué hizo Melquisedec con Abraham, hermanos? Dice el versículo número 6, y bendijo, hermanos, al que tenía las promesas. Qué bonito, hermanos. Vemos aquí que este Melquisedec, hermanos, recibió el diezmo de Abraham. Y también, hermanos, Abraham permitió, hermanos, que Melquisedec lo bendijera.
Abraham reconoció a Melquisedec como un sacerdote real, genuino, del Altísimo, del Dios Altísimo. Abraham, hermanos, él, hermanos, acepta ser bendecido por Melquisedec. Así que este Melquisedec no era cualquier persona. No era cualquier persona, era un hombre conocido por Abraham. Era un hombre que Abraham respetaba. Y de ese tiempo, hermanos, antes del sacerdocio levítico, ya Melquisedec, hermanos, era sacerdote. Era sacerdote. Fíjense lo que dice el versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, entre Abraham y Melquisedec. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham, fíjese, ¿dónde estaba Leví? ¿Dónde estaba Aarón? Cuando Abraham, hermanos, dio los diezmos a Melquisedec, dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba, ¿dónde? En los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Así que vemos aquí, hermanos, este hombre tan importante que fue Melquisedec, como Abraham, hermanos, le pagó los diezmos, como, hermanos, este Melquisedec lo bendijo, pero también, hermanos, dice aquí el texto que no solamente Abraham pagó sus diezmos, sino también Leví y toda su descendencia, porque ellos todavía, hermanos, estaban, hermanos, en los lomos de Abraham. Y aquí está, hermanos, el punto principal de este capítulo 7. Hermanos, Jesús continuó el sacerdocio levítico, o hubo un cambio. Y es aquí, hermanos, lo importante de este capítulo 7. Y vamos a verlo, hermanos, en el versículo 11. El versículo 11 hasta el versículo número 25. Mire lo que dice el versículo 11. Dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, fíjense, aquí estamos empezando a hablar del sacerdocio levítico, hermanos. Del sacerdocio levítico. Dice aquí el texto, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Y fíjense, hermanos, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Pero no según el orden levítico, hermanos. Sino ahora, hermanos, se va a levantar otro sacerdote, ya no según Leví, ya no según el sistema levítico, sino ahora, hermanos, según el orden de Melquisedec. Y dice el texto, hermanos, y que no fue llamado según la orden de Aarón. ¿Dónde queda la orden de Aarón, hermanos? ¿Dónde queda, hermanos, el sistema levítico? ¿Dónde queda? Porque ahora, hermanos, Jesús comienza, hermanos, este nuevo sacerdocio. Jesús comienza este nuevo ministerio, pero ya no, hermanos, bajo el sacerdocio levítico. No se puede poner vino nuevo en odres viejos. No se puede poner vino nuevo en odres viejos. No se puede poner, hermanos, un parche nuevo en una tela vieja. Jesús ya no opera bajo el sacerdocio levítico, hermanos. Jesús ya no está continuando, hermanos, este sacerdocio, sino que Jesús lo está haciendo a un lado. El sacerdocio levítico fue bueno, pero tuvo su fin, terminó.
El sábado pasado hablábamos acerca de que Moisés fue fiel en toda su casa, pero como siervo. Pero Jesús no es siervo. Jesús es el dueño de la casa. Y ahora, hermanos, Jesús continúa este sacerdocio. Él lo continúa. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rompió de abajo hacia arriba. Perdón, de arriba hacia abajo. Y allí, hermanos, fue clausurado, hermanos, el lugar de los sacrificios. Cuando Jesucristo exclamó, hermanos, por última, cuando exclamó en la cruz, consumado es. Allí terminó el sistema de Aarón. Allí terminó el sistema levítico. Allí terminaron las fiestas, hermanos. Allí terminaron, hermanos, esos 600 mandamientos. Allí finalizaron. Y el antiguo pacto fue bueno, pero el nuevo es mejor. Porque ahora, hermanos, este nuevo pacto es dirigido por nuestro sumo sacerdote, quien es Jesús. Y Jesús no es descendiente de Leví. No es de la orden de Leví, sino ahora, hermanos, es de la orden de Melquisedec. Y es lo que la palabra de Dios nos está diciendo hoy. Y es lo que la palabra de Dios les dice a nuestros hermanos hebreos en aquel tiempo. Hermanos hebreos, ustedes ahora están en Cristo. Ustedes ya no necesitan esos sacrificios. Ustedes ya no necesitan esos rituales. Ustedes ya no necesitan eso. Ustedes están completos en Él. Y no solamente, fíjense, lo vuelve a repetir. Lo vuelve a repetir aquí el texto. Dice el versículo número 12. Porque cambiado el sacerdocio. Aquí lo está diciendo claramente, hermanos. Yo no estoy agregando ninguna palabra en el texto. El texto mismo lo está diciendo, que el sacerdocio fue cambiado. Fue cambiado, dice el versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambiado la ley. ¿Cuál ley se refiere aquí? La ley de los ritos y de las ceremonias. Si se cambió el sacerdocio, también fue necesario que fuese cambiada la ley. Y está hablando acerca de esa ley de ritos y ceremonias. Versículo 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. O sea, de Cristo. Cristo era de la tribu de Judá y ninguno de la tribu de Judá sirvió en el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino. ¿De dónde? De la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta, hermanos, fíjense otra vez, un sacerdote distinto. Un sacerdote distinto. Versículo 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. El verso 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que, hermanos, el sacerdocio fue cambiado. Cuando dice aquí, hermanos, que fue cambiado,
Usted puede estar usando una ropa, llega a su casa en la noche y la lava. El siguiente día se pone la misma ropa y fue solamente un cambio de ropa que hizo, pero era la misma. Está usando ahorita una ropa, llega a su casa, la lava, después el siguiente día se pone esa misma ropa. Fue solamente un cambio de la misma ropa. Pero eso no es lo que nos está diciendo el texto cuando dice que el sacerdocio fue cambiado. Cuando dice que el sacerdocio fue cambiado, significa que usted está usando una ropa hoy y después en la noche usted compra otra ropa. Y el día de mañana se viste con la nueva ropa. Y es lo que está diciendo aquí el texto. De acuerdo al cambio del sacerdocio de Aarón al sacerdocio de Cristo. O sea, hermanos, el sacerdocio de Aarón terminó. El sacerdocio de Aarón ya no tiene función delante de Dios. Ya dijo el Señor, dice el libro de Isaías, ya estoy cansado de los sacrificios, ya estoy cansado de todo eso, ya no los quiero. Y el Señor, hermanos, comienza, hermanos, ahora un nuevo sacerdocio, pero ahora, hermanos, según el orden de Melquisedec. Y este sacerdocio, hermanos, es a través de Cristo. Ahora, ¿por qué fue necesario el cambio, hermanos? Vea conmigo el versículo 16. Vamos a ver, hermanos, tres cosas que nos muestran por qué fue necesario este cambio del sacerdocio levítico al sacerdocio de Melquisedec. Vea conmigo el verso 16. Dice así: no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. ¿Cuál era el mandamiento para los de la tribu de Leví, específicamente los hijos de Aarón, hermanos? De que ellos eran los únicos que podían ser sacerdotes. Eran los únicos, hermanos. Y esto es peligroso. Esto es muy peligroso. Porque, hermanos, no importaba cómo fuera la conducta de ese hijo, pudo haber sido un hijo perverso, pero, hermanos, como era hijo de Aarón, a él le tocaba, hermanos, el privilegio de ser sacerdote. Los hijos de Elí, hermanos, ellos eran sacerdotes, pero vivían una vida muy corrompida. Comían, hermanos, de lo sacrificado, hermanos, en el altar. Sacaban la carne y se la comían, hermanos. También ellos, hermanos, tenían relaciones sexuales con mujeres en el altar. Y ellos, hermanos, continuaban siendo sacerdotes. Así que vea usted la imperfección, hermanos, de este sacerdocio levítico, que era por descendencia. Era por descendencia. Pero en Cristo, hermanos, dice aquí, hermanos, que por Cristo, en Cristo no es por descendencia. Por Cristo, hermanos, es por elección. Elección, fíjese lo que dice el verso 16. No constituido conforme a la ley de mandamientos acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y quién hizo esta elección, hermanos? ¿Quién hizo esta elección de que Jesucristo, él debía ser sacerdote para siempre? Fue Dios, hermanos. Fue el Padre. Mientras que los sacerdotes levíticos eran escogidos, hermanos, por descendencia, por la carne y la sangre. El sacerdocio de Cristo, hermanos, fue un sacerdocio por elección, pero de parte de Dios.
Así que el sacerdocio de Cristo es superior, hermanos, al sacerdocio levítico. Ahora mire el verso 22. Verso 22. Dice el texto, hermanos. Verso 18 y verso 19, perdón. Verso 18 y verso 19. Dice así: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y su ineficacia. Eso era, hermanos, el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levítico. Era ineficaz y era débil. Pero el sacerdocio de Cristo, ¿cómo es, hermanos? Dice el verso 19: pues nada perfeccionó la ley, nada. Y de la introducción, y fíjense el sacerdocio de Cristo, hermanos, de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. En Cristo tenemos una mejor esperanza, hermanos. Una mejor esperanza para acercarnos a Dios. Así que el sacerdocio levítico, hermanos, era un sacerdocio débil, era un sacerdocio ineficaz. Pero ahora, hermanos, el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio, hermanos, que tiene una mejor esperanza. Y dice el verso 22, hermanos, acerca del sacerdocio de Cristo: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Así que estamos bajo este nuevo pacto, hermanos. Y este pacto, hermanos, Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Y dice aquí la palabra de Dios que este nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo. Miren lo que dice el verso 23. Dice así la palabra de Dios: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero Jesús, ¿qué dice el verso 24? Mas este, por cuanto permanece para siempre, el Señor tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no cambia. Jesús, hermano, sigue siendo sacerdote hasta el día de hoy, y Jesucristo será siendo nuestro sumo sacerdote para siempre. Nunca cambia. Así que veamos por qué razón el sacerdocio de Cristo es mucho mejor y cómo fue cambiado, hermanos, el sacerdocio de Cristo por el sacerdocio de Aarón. El sacerdocio de Aarón ya no tiene, hermanos, ninguna función. Ahora, hermanos, estamos bajo el sacerdocio de Cristo por orden de Melquisedec. Ahora termino con estos versos, hermanos. Verso 26 hasta el verso 28. Mira lo que dice la palabra de Dios: porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Y cómo es este sacerdote el que tenemos nosotros, hermanos? Es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén, hermanos. ¿Podemos decir amén acerca de este sumo sacerdote que tenemos? Este es Jesús. Jesús, hermanos, que no solamente fue el sumo sacerdote, sino que también fue el sacrificio perfecto, que murió, hermanos, por nuestros pecados. Pero miren lo que dice, hermanos, la palabra de Dios, verso 27, que no tiene necesidad cada día, fíjese, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados. Los sumos sacerdotes, hermanos, primeramente tenían que ofrecer sacrificio por sí mismos. Dice la historia, hermanos, que los sumos sacerdotes se ponían campanitas en sus vestidos, para que cuando ellos entraban, si las campanitas dejaban de sonar, quería decir que el sacerdote, hermanos, había muerto, y había un cordón que tenían para estirarlo, ¿verdad? Porque eran personas, hermanos, que tenían pecados, y primeramente tenían que ofrecerse sacrificio por ellos. Dice el versículo número 27, la segunda parte: y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, o sea, Jesús, una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Versículo 28: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. El sumo sacerdocio, hermanos, era dirigido por hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley, el Hijo hecho perfecto
¿Para cuándo, hermanos? Para siempre. Así que, hermanos, ya no estamos bajo el sacerdocio levítico. Ya no estamos bajo el sacerdocio levítico. Es verdad, el cristianismo viene del judaísmo. El cristianismo viene del judaísmo. Pero el judaísmo, hermanos, tuvo su fin. Tuvo su fin. El judaísmo concluyó. El Señor ya no acepta sacrificios. Se dice que el templo va a ser restaurado. Pero en vano. En vano. Están buscando, hermanos, los animales para ser sacrificados. Están encontrando y buscando los sacerdotes. Eso ya no funciona para Dios, hermanos. Eso ya concluyó. Ya el sacerdocio levítico, hermanos, tuvo su fin. Y es algo que Israel en estos días no entiende. No comprende. Y no comprende, hermanos, que Cristo ahora, hermanos, es el sumo sacerdote. Que ahora, hermanos, Dios el Padre escucha nuestras oraciones y perdona nuestros pecados solamente a través de Cristo, no a través de corderos o a través de becerros, nada de eso, hermanos. Es ahora, hermanos, a través de Cristo. Pero un día, hermanos, el pueblo de Israel va a entender. El pueblo de Israel, hermanos, Dios le va a permitir que sus ojos sean abiertos para que puedan reconocer a Cristo como el verdadero Mesías. El verdadero Mesías, hermanos. Y ellos, hermanos, van a reconocerlo y van a creer en el Señor. Y también van a ser salvos. Pero, hermanos, gracias damos a Dios. Porque el Señor nos ha permitido, hermanos, conocer al Señor. Y que por medio de Él, hermanos, nuestros pecados sean perdonados. Y que por medio de Él tengamos todas estas promesas a través de Cristo. Dios permite, hermanos, que nada cambie nuestra fe. Que nosotros podamos siempre, hermanos, creer que el Señor es suficiente. No se puede poner vino nuevo en odres viejos. No se puede, hermanos. El vino nuevo, hermanos, es el Evangelio. Es la palabra. Es nuestra fe en Cristo. Eso no se puede poner en odres viejos. No se puede poner, hermanos, en ritos. No se puede poner en ceremonias. No se puede poner, hermanos, en leyes del Antiguo Testamento. No se puede poner, hermanos. Porque el Evangelio, hermanos, no coordina, y los ritos y las ceremonias no pueden estar juntos, no. Tiene que ser vino nuevo en odres nuevos. Y el que da el vino nuevo, hermanos, el Evangelio, la palabra es Cristo, pero Cristo también nos da odres nuevos, donde ahora, hermanos, podamos depositar nuestra fe, hermanos, que está completa en Cristo. Colosenses 2:10, y termino con esto, hermanos. Dijo el apóstol Pablo: y vosotros estáis completos en Él. No nos falta nada, hermanos. Todo lo tenemos con Cristo Jesús. Y estamos ahora bajo el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Aarón terminó. Ahora estamos bajo ese sacerdocio. Jesucristo es sacerdote para siempre. Dios bendiga su palabra.